Es oficialmente oficial. Apple Podcasts ha lanzado los video podcasts y ahora si entras a tu aplicación de Apple Podcasts ya podés empezar a ver los primeros podcasts en video. Algo que muchas personas, muchas marcas, muchos creadores estaban esperando. Sin embargo, no funciona como la mayoría creía que iba a funcionar, o al menos no funciona como esperábamos que lo haga. Así que vamos a intentar entender lo que hay detrás para darnos cuenta de que es mucho más complejo de lo que necesitábamos que fuera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Leo Menéndez y les doy la bienvenida a una nueva entrega de No es un hobby, mi podcast diario sobre podcasting, creación de contenido, emprendimiento, marca personal y varias cosas más que vamos a ir descubriendo a lo largo de los próximos episodios. En el día de hoy vamos a hablar de Apple Podcast, esta plataforma que es líder en cuanto a distribución y que desde hace mucho tiempo las personas le venían reclamando, porque fue una de las plataformas pioneras, ¿no? Y muchas personas le venían reclamando que haga algo, que se actualice, que se modernice para seguir impulsando el podcasting a través de esta plataforma, ¿no? Recordemos que la gran mayoría de los podcatchers, de estos reproductores de podcast que nos descargamos la aplicación y en el que podemos añadir podcast por feed y demás como Pocket Cast, Podcast Addict, Podcast Republic y tantos otros más, muchos de estos reproductores de podcast, que hay una cantidad infinita, basta con ir a pod.link y buscar ahí tu podcast y vas a ver la enorme cantidad de plataformas de podcast, de reproductores de podcast que aparecen. La gran mayoría de estos reproductores beben del feed de Apple Podcast. De hecho, la semana pasada o la otra, no sé, yo había comentado algo al respecto de la importancia de la distribución, ¿no? De que muchas personas que se meten al podcasting ahora se centran solamente en publicar en Spotify y en YouTube porque publican video, dándole la espalda o dejando de lado a todas las otras plataformas que también son importantes, ¿no? Y para estar en todas esas otras plataformas, una de las mejores, el primer paso que tenemos que dar es la de lanzar nuestro podcast en Apple Podcast. Pero de repente Apple Podcast dijo, bueno, vamos a empezar a incluir video. Bien, festejamos los que nos dedicamos al video podcast, celebraron las marcas, los creadores que tienen sus video podcast tan pro y dijeron, ahora sí vamos a poder reproducir video podcast en Apple. Me parece una decisión coherente al mercado. Puede gustarnos más o gustarnos menos a los que venimos del podcasting independiente y a los que venimos del podcasting en Audio First. Ya hicimos un episodio anteriormente de esto en el que te conté algunos pensamientos aleatorios sobre las cosas que podrían llegar a cambiar, que no sabemos si van a cambiar, pero que podrían llegar a cambiar, ¿no? Por ejemplo, uno de los rankings que más se fija, o sea, cuando alguien quiere mostrar lo grande que la tiene, dice, estamos top tanto en Apple Podcast, ¿no? Es uno de los rankings que más cotiza subir en el ranking, cotiza más subir en el ranking de Apple que en el de Spotify, creo yo, porque el de Spotify es más difícil de llegar, ¿no? Haciendo algún que otro hack, alguna que otra estrategia, podés ascender en el ranking de Apple Podcast. En fin, lo que decía, ¿qué pasaría si ahora Apple Podcast modifica su ranking o prioriza el ranking en video y muchos podcasts no están en video allí? Bueno, podría mover algunas cositas de las que estamos acostumbrados a ver en el ranking de Apple Podcast y en base a eso se podrían modificar varias cosas. Pero eso no sabemos si va a pasar o no. Lo que sí va a pasar es que ahora Apple Podcast acepta video podcast. Entonces, todas las personas que tienen un video podcast, que son muchísimas, no todas, es cierto, hay más podcasts en audio que video, pero los que más están moviendo la industria son los podcasts en video. En cuanto a visibilidad, repercusión, marca, branding, ingresos y demás, es el video podcast. El video podcast podemos coincidir en que está en una especie de burbuja. Está moviendo mucho la aguja, mirá qué linda rima me salió, con respecto a lo que es la industria del podcasting o del video podcasting. Entonces ahora que se puede publicar video podcast en Apple Podcast, si yo tengo un video podcast, imagínate que yo estoy invirtiendo dinero en generar un video podcast, en generar un hook, en comprarme sillones lindos, micrófonos lindos, cámaras lindas para un video podcast, y lo estoy publicando en YouTube y lo estoy publicando en Spotify. Si Apple me dice que ahora puedo publicar allí, esto voy a querer también publicarlo, porque el mismo esfuerzo que estoy haciendo para hacer un video podcast y subirlo en dos plataformas, YouTube, Spotify, ahora también lo puedo subir en Apple Podcast, ¿no? En principio eso es lo que yo veo que va a pasar, que mucha gente va a querer publicar su podcast, su video podcast en Apple Podcast también. Pero aquí está la diferencia, vos vas a YouTube y lo subís directamente, no tenés que hacer nada más que abrirte la cuenta, subir el podcast. Bueno, técnicamente no te requiere nada en particular. Con Spotify lo mismo.
si vos publicás tu podcast en iVoox, por ejemplo, en audio, pero después podés ir a Spotify y agregarle el video, si tenés el video. O bien, publicar directamente en Spotify el video y eso se distribuye en audio hacia todas las plataformas. Es decir, por ahora, vos tenés un alojamiento de podcast en audio y tenés las plataformas a donde subís el video. YouTube y Spotify, que lo podés hacer de forma nativa o agregarlo después una vez que tu podcast está distribuido. Pero con Apple Podcast vuelve a cambiar. Todo vuelve a cambiar porque Apple Podcast, por el momento al menos, y no han dicho que vaya a ser así, por el momento no admite, no es una plataforma de alojamiento, nunca lo fue, es una plataforma de distribución, es una plataforma de descubrimiento, es una plataforma de reproducción, no así de alojamiento. Vos no podés alojar tu podcast en Apple Podcast. Y con el video podcast va a pasar exactamente lo mismo, que yo pensé que sí, que es cuando Apple dijo vamos a admitir video podcast, dijo bueno, se convierten en alojamiento, ahora va a haber que subir el video a YouTube, a Spotify y a Apple Podcast. Bueno, no, gran error porque esto no fue así. Apple Podcast se alió, está haciendo una especie de partnerships con diferentes alojamientos de podcast. Y esos podcasts son los que se van a encargar de distribuir el video. Hasta aquí, ¿qué había pensado yo? Bueno, luego hay toda una cuestión técnica que es el HLS, que es un protocolo de estos. Bueno, yo en eso no me voy a meter porque entiendo poco, me interesa poco y mucho menos me interesa aprenderlo para después explicarlo, ¿no? Seguramente preguntándole a ChatGPT qué es lo que hice yo, ahí te lo puede explicar. Es un protocolo que reproduce archivos multimedia a través de internet. Dije que no lo iba a explicar, lo estoy terminando de explicando. Bueno, nada, olvídate del HLS. Lo importante es que es la tecnología, es el protocolo que va a utilizar Apple para este tema. A mí lo que me interesa más es ver qué implica para nosotros, los podcasters, o bien las productoras, como la que estuvimos montando nosotros, la que tenemos con Alex, qué implica para nosotros este nuevo cambio. Bueno, para un creador, para una marca, para alguien que ya tiene un video podcast y ahora se quiere lanzar su video también en Apple Podcast, lo que le implica es seguir haciendo lo mismo que hace ahora, publicar en YouTube, publicar en Spotify el video. Después tenés la plataforma de alojamiento que vos quieras, que puede ser Spotify o puede ser iVoox, Spreaker, Acast, la que fuera. Apple tiene una lista de alojamientos con los que está haciendo un partnership para que puedan distribuir los video podcasts a través de ese alojamiento de podcast, poder distribuir los video podcasts en Apple Podcasts. Entonces yo creí, porque por ejemplo te voy a mencionar dos, Acast, que lo conozco mucho, y Transistor, que lo conozco mucho, pero que nunca, hasta ahora, pero esta semana me dio ganas de probar para ver algunas cositas. Ya te voy a contar. Acast lo estoy usando para publicar podcast cinematográfico de Marvel y está Acast como uno de los partnerships de Apple. Es decir, que yo a través de... en este caso, en mi caso no aplica porque podcast cinematográfico de Marvel es solo de audio. Entonces, pero si fuera de video, por ejemplo, yo publicando en Acast, en teoría, lo que yo creía, ahora Acast me va a permitir subir video y ese video lo voy a poder publicar en Apple Podcast mediante Acast porque es uno de sus alojamientos asociados. ¿Qué quiero decir con esto de alojamientos asociados? Por ejemplo, Spreaker no aparece en la lista, iVoox no aparece en la lista. Hay una larga lista, pero son algunos pocos hosting, algunos pocos alojamientos. Entre estos dos, lo que te digo, Acast y Transistor. Bueno, en Acast yo fui ahí, revisé mi panel, en ningún momento veo nada relacionado a subir video podcast, ni HLS, ni nada. Busqué en la documentación de la plataforma, no vi absolutamente nada, pero en Apple Podcast dice que sí, que Acast es uno de sus partners. Así que consulté, pero bueno, me dieron una respuesta más o menos y quedamos, al momento que estoy grabando esto, fin de semana, supongo que el lunes recibiré la respuesta adecuada. Y me fui a Transistor porque siempre tuve curiosidad por este alojamiento que me cae muy bien su fundador, Justin Welch. Me cae muy bien, siempre lo sigo, escucho sus podcasts, lo sigo en LinkedIn. Esta persona me la recomendó Paul Rodríguez, hablaba muy bien de él y la verdad que me parece un crack en general. Y aparte es amigo de otra persona a la que sigo mucho, que es Jeremy Enns, que estoy suscrito a su newsletter, a sus podcasts, y me parece un verdadero crack también del podcasting, que es un canadiense que vive en Barcelona. Bueno, me parecen dos cracks y los sigo bastante a ambos. Y leí a Justin que, más allá de ver en Apple Podcast que
Transistor ahora es un partnership, leí a Justin que ya había un podcast que, no sé, hace 1500 años que está publicado en Transistor, que ahora ya su video podcast se puede ver también en YouTube mediante Transistor. Entonces me fui a Transistor y ahí sí encontré documentación, encontré una explicación bastante bien redactada sobre cómo funciona esto de los video podcasts en Apple Podcasts, y es básicamente, después de una larga introducción de 10 minutos que estoy haciendo, lo que te voy a contar. O sea, lo que te voy a contar es, yo no lo probé porque, uno, no tengo video podcast, dos, esto, lo que te voy a contar ahora, ¿no? Bueno, esto Transistor es una función que está en desarrollo. No está disponible para todos los usuarios, está en beta, está disponible para algunos de estos de los usuarios poder publicar el video podcast en Apple Podcast. Esto me lleva a pensar que hay muy poca gente publicando video podcast en Apple Podcast, que incluso las plataformas que están como partnership todavía lo tienen en desarrollo, en beta. Y este podcast que contaba Justin Welsh no es Justin Welsh, es Justin... Bueno, lo voy a buscar porque si no voy a quedar como un siome, y si esto lo llega a escuchar Paul Rodríguez, me va a hacer quedar muy mal. Pero, bueno, conclusión. Esta función no está disponible. Justin Jackson. Justin Welsh es otro crack que sigo en LinkedIn. Este es Justin Jackson, que es el fundador de Transistor y que es un maldito crack. Bueno. Esta función está disponible en Transistor, pero está en beta, no hay ningún botón, no hay ninguna celda, no hay nada que puedas ver para contratarla, simplemente te lo van habilitando a medida que lo van teniendo disponible, en principio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Transistor no es que se convirtió ahora, como yo pensaba, en una plataforma de alojamiento de videos y que a través de este protocolo HLS lo podés redistribuir en Apple Podcast. No, Transistor sigue siendo solamente un alojamiento de audio. Y para subir tu video, vos lo que tenés que hacer es contratar una plataforma en particular que esté disponible, que utilice este protocolo. Como por ejemplo, se me fue esta, que es la alternativa de YouTube. Bueno, Vimeo. Vimeo, por ejemplo, es una de las plataformas que utilizan este protocolo. Entonces, yo necesito, si yo tuviera un video podcast y quisiera publicarlo en Apple Podcast, y suponiendo que, bueno, si tengo el alojamiento como este podcast, este está alojado en Spreaker, si fuera video y quisiera subirlo en Apple Podcast, no podría, porque Spreaker no es partnership de Apple en esta situación. Entonces, primero me tendría que ir a un hosting que sea partner, sea Acast, sea RSS, sea Transistor, lo que fuera, ¿no? Vamos a suponer que elegimos Transistor. Me tendría que llevar mi podcast a Transistor. Contratar un plan en Transistor, que no es free, obviamente, y publicar mi podcast en audio allí como siempre, en Transistor. Lo mismo que hacemos ahora con nuestra plataforma de alojamiento, lo tendríamos que hacer en una nueva plataforma de estas que sea partnership, que tenga un partnership con Apple para esto del video. Por otra parte, contratar un alojamiento de video, como por ejemplo Vimeo. Y hay otros también. Ahora no se me viene a la cabeza, pero bueno, hay varios. Por ejemplo, Vimeo. Vimeo habría que contratar un plan de 5 euros, o sea, creo que el plan de Transistor son 20. Además del plan de Transistor, tendrías que pagar unos 5 euros por subir tu podcast a Vimeo. Y es allí, o sea, vas a tener que hacer doble trabajo, ¿no? Subir el podcast a Vimeo, en video, subir el podcast en audio a Transistor, y ese audio tiene que ser el mismo. Tiene que tener mismo tamaño, o sea, no mismo tamaño, sino misma duración. No puede haber diferencias en la edición. Tiene que ser, básicamente, el audio extraído del video tiene que ser el que vos subas a Transistor. Entonces, subís por un lado a Vimeo, porque te da el alojamiento y te da el protocolo HLS. Por otro lado, a Transistor el audio. En Transistor vas a tener una función para vincular ese audio que vos estás subiendo a la versión en video que está subida en Vimeo. ¿Sí? Subís a Transistor, ya tenés subido el video a Vimeo, haces un clic, tildás en una casilla, no sé cómo será, y vas a vincular el audio de Transistor con el video de Vimeo, y por eso tiene que ser el mismo audio. Y ese enlace de Transistor lo vas a distribuir a Apple Podcast tal como hacemos todos actualmente. Así, de esta manera, este podcast en audio, el que estoy grabando ahora, está en Apple Podcast,
porque yo lo redistribuyo ahí. Bueno, al distribuir el feed RSS de tu podcast subido en Transistor y vinculado a Vimeo, ese feed RSS lo vas a pegar en Apple Podcast va a beber del feed, va a detectar que está este protocolo HLS y tu video podcast va a estar disponible en Apple Podcast también. ¿Por qué tiene que estar vinculado el audio con el video? Porque al igual que en Spotify vas a poder elegir entre escuchar la opción de audio y de video y vas a poder cambiar en cualquier momento. Entonces tiene que ser la duración exactamente la misma. Tiene que ser el mismo audio para que no haya problemas al cambiar. Entonces, ¿qué implica para un creador, una marca que tenga un video podcast y que quiera publicar su video en Apple Podcast? Implica seguir haciendo lo mismo que ahora, subir el video a YouTube, subir el video a Spotify, ni sueñes con que tenga lo del protocolo HLS, subir el video a Vimeo y además tener contratada una plataforma de audio que tenga una plataforma de alojamiento de podcast que sea partner de Apple Podcast en esta cuestión, como Transistor, Acast, rcs.com y muchas otras más. Y de ahí vas a hacer toda la operativa. Por lo cual se van a sumar un par de cuestiones extra, no solo un par de pasos extra que vas a tener que hacer, ¿no? Porque vamos a suponer que yo ya publico, ya alojo mi podcast en Transistor. Vamos a suponer que yo ya publico mi podcast en Transistor. Entonces, yo ya estoy pagando el alojamiento en Transistor. Y además subo gratis mi podcast a Spotify, mi video podcast a Spotify y mi video podcast a YouTube. ¿Sí? Yo pago Transistor. A mí se me suma que además voy a tener que pagar Vimeo, la cuota mensual de Vimeo, y hacer toda esta parte de operativa técnica para que el feed beba el protocolo HLS, se vincule con Vimeo y todo lo demás. Eso si yo actualmente estuviera pagando por Transistor. Ahora, si es como en mi caso que estoy pagando por Spreaker, bueno, tampoco es demasiado. Voy a tener que, y quiero hacer todo esto, dejar de pagar Spreaker, migrar mi podcast a Transistor y hacerlo desde Transistor todo esto, ¿no? Pero sigo subiendo mi podcast en audio a una plataforma de alojamiento de audio, sigo subiendo el video gratis a Spotify, sigo subiendo el video gratis a YouTube y pago para subir mi video a Vimeo y vincularlo con Transistor. Quienes van a tener el cambio más grande son los que actualmente utilizan Spotify como plataforma de alojamiento en video, lo reproducen hacia todas las plataformas, ¿no? Y suben su video podcast gratis a Spotify, su video podcast gratis a YouTube, y si quieren que su video aparezca también en Apple Podcast, que seguramente, porque ya lo tienen, me explico que es un activo que ya tenés, ya estás invirtiendo en un video podcast y querés que aparezca en Apple Podcast porque seguramente le va a dar mucha importancia al video, vas a tener además que pagar Vimeo para subir ahí tu podcast en video y Transistor o cualquiera de estas plataformas para subir allí, para hacer vincular y hacer toda la movida esta que te estoy diciendo del protocolo HLS. Por lo cual es un cambio bastante grande a lo que es la dinámica actual del podcasting, que ya había cambiado, no nos equivoquemos, ¿no? Al principio publicábamos nuestro podcast solo en una plataforma de alojamiento, la que fuera, y automáticamente se distribuía, por ejemplo, a iVoox y Apple Podcast, y después al resto de plataformas, ¿no? Luego apareció Spotify como jugador, entonces, bueno, empezamos a distribuirlo también en Spotify. Luego empezó a cobrar importancia YouTube, entonces empezamos a subir nuestro podcast en audio a nuestro alojamiento, sea cual sea, distribuirlo mediante feed RSS entre Spotify, iVoox, Apple Podcast, el resto de las plataformas, y además subirlo ya sea en audio con un audiograma, con una imagen estática, o bien con video podcast si teníamos, también a YouTube. Luego entró Spotify con el video podcast, entonces muchas personas migraron su podcast directamente a Spotify para subir el video y que Spotify se encargue de distribuir el audio y además subirlo a YouTube el video podcast. Pero algunas nos quedamos con nuestra plataforma de audio y elegimos seguir subiendo nuestro podcast en audio a nuestra plataforma, sea cual sea, y luego subir el video a YouTube y el video a Spotify. Bueno, esto vuelve a cambiar, lo cual nos demanda una inversión más si queremos que nuestro video podcast aparezca también en Apple Podcast, que es la de pagar por Vimeo, pero lo que no teníamos pensado, o al menos lo que a mí no se me había ocurrido, que voy a tener que pagar por otra plataforma, y más el cambio aún aquellas personas o aquellos creadores que están subiendo actualmente su podcast a Spotify gratis,
que lo suben gratis a YouTube, producen el video podcast. Pagan el video podcast, ¿no? Pagan los sillones, pagan los micrófonos, producen el video podcast, lo suben gratis a YouTube, lo suben gratis a Spotify, y ahora, como ya están haciendo un video podcast de calidad que quieren que todo el mundo vea, aparece el video podcast en Apple, y ahora, de no pagar nada, van a pasar a pagar por un alojamiento de podcast que sea compatible con el que tenga el acuerdo con Apple, como Transistor, RSS.com o Acast, y además por Vimeo. Es un cambio pequeño, pero muy significativo para aquellas personas que están publicando su podcast solamente en Spotify. No obstante, como te decía, esto en Transistor está en desarrollo. Tuve la suerte de que pude hablar con alguien de Transistor, y esta persona, bueno, me dijo que por el momento solo estaba habilitado para algunos clientes en particular, y que bueno, podían meterme en una lista de espera por si quería probarlo en algún momento, a medida que lo vayan habilitando en diferentes cuentas. Así que por supuesto me apunté, ya tenía ganas de probar Transistor, y ya me apunté para probar esta funcionalidad también, como para poder comentarla acá, y lo más importante también para poder estar al día y comentársela a los clientes, que me temo que esta semana seguramente varios clientes me van a preguntar en cómo hacer, y bueno, sería genial tener respuestas, sobre todo cuando es tan diferente a cuando yo pensé en cómo iba a hacer todo esto el video podcast. Bueno, conclusión, si es que podemos poner una conclusión, que el video podcast ahora va a tener mayor alcance, un plus extra de alcance. Creo que el alcance, el impacto que le puede dar el podcast es muy interesante, pero que no es más fácil, es bastante más complejo de lo que parece, y bueno, vale la pena tener claras cuáles son las dificultades, ¿no? Porque una cosa es la promesa que nos hace Apple Podcast de impacto, de visibilidad, de descubrimiento, y otra cosa es lo que puede costar, tanto en tiempo como en dinero, implementar este nuevo protocolo.